Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y qué bueno que nos están sintonizando ahí en casita. Saludos a todos los que están ahí en casita viendo este programa en el canal 35, en TV UJAT, y a aquellos que nos van escuchando en su radio, en su cochecito, pues gracias por sintonizarnos. Bienvenido, un saludo cordial para todos ustedes. Y estamos ya en plena Semana Santa. Una semana bastante interesante para todos los que somos y creemos en Jesucristo. Pues qué bueno que están con nosotros aquí y prácticamente vamos a empezar nuestro programa con dos temas importantísimos. Pero antes de comenzar, permítame presentar a mi amigo Bolívar que me acompaña en este momento en el programa. Buenas tardes amigo Juan Paz. Efectivamente es un tema muy bonito, muy interesante y qué tan rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya Semana Santa. Es abril. Sí, ya es Semana abril, Santa, ¿no? Semana Santa. Y apenas hablábamos de Navidad y ya estamos ahora en abril. Hay una teoría por ahí que dice, no muy especial, ¿no? Que dice que el planeta ya gira más rápido que lo normal. Y dice que ya las horas, los días no son de 24 horas, sino de 16 horas. Pero en fin, hay que corroborar bien. Sí, pero creo que cuando estás ocupado todo el día, creo que el día se va. Bueno, pues este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, arrancamos con el programa de Aprendamos Economía. Tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Llámenos para sus mensajes, salutaciones o alguna sugerencia, algún tema en particular que tratemos nosotros aquí en Aprendamos Economía. Pues bien, Bolívar, la noticia de la semana. La noticia de la semana es el trimestre, revisar el segundo trimestre del año. Ya pasó el primero, que fue enero, febrero, marzo, empezamos en abril y vamos a hablar un poco de sus pronósticos sobre este tema. Y obviamente tenemos que revisar este festejo, por llamar de alguna manera, este evento que llamamos la Semana Santa, que es un evento a nivel mundial. Se celebra en Tabasco, se celebra a nivel nacional y además en otras partes del mundo. Ahí vamos a platicar a nivel mundial también, ¿no? Claro que sí, a nivel mundial. Ahí vamos a platicar todos los temas aquí y revisando cada punto que vamos a tratar aquí en el programa. Comenzamos con el queremos analizar nosotros. En primer lugar, la economía de este país y cualquier economía del mundo se analiza a través de los meses del año y se ha organizado por trimestre. El primer trimestre del año que revisamos es el mes de enero, febrero y marzo. Ya cumplió su compromiso y bueno, ahí vamos a comentar al ratito cuánto creció este trimestre del año, cómo se comportó. Y el otro segundo trimestre que forma abril, mayo y junio es con el que vamos a nosotros a hacer un pronóstico de lo que creemos que se puede comportar porque traemos un proceso histórico de los meses de los años 2017, el año 2018 y luego lo que estimamos en este momento con información de instituciones como el INEGI o el Banco de México. Y naturalmente para hoy va el asunto de este comportamiento de la economía en el primer trimestre del año. Estos indicadores, fíjate que estos indicadores, si lo tomamos como la trayectoria en la que hemos encontrado, vemos que vienen discontinuos, pues vienen altas y bajas, y hacer precisamente en esa trayectoria una proyección de lo que va a ocurrir o pronosticar para este semestre en que pasamos, ¿no? Naturalmente, ¿qué tenemos que revisar? Las actividades primarias. ¿Cuáles son las actividades primarias? La agricultura, la ganadería, la piscicultura, apicultura, todo lo que tiene con los árboles y con las plantas y los animales. Esa actividad primaria. Del llamado sector primario. Así es. Y la otra son las actividades secundarias, todo lo que tiene que ver con la industria de transformación, con la construcción, con la minería o el petróleo. Y eso es la actividad secundaria. Y la otra es las actividades terciarias, que es el sector servicios, que tiene que ver con esto, las telecomunicaciones, con transporte, salud, transporte, educación, el comercio, los servicios personales, entre otras cosas. Entonces, a lo largo de la economía, en este país, se generan, dicen por ahí, más de 100.000 actividades, más de 100.000 productos que nosotros fabricamos en este país. Y naturalmente que esa producción que se genera, pues se consume y ese comportamiento del consumo que hacen nosotros los consumidores vamos viendo cómo se comporta a lo largo del año. Pero como hace un rato decías tú, ¿no? De que sube o baja y unas gráficas las vemos nosotros de esa manera y seguramente que vamos a tener que encontrar que explicar por qué razones. En el 2017 prácticamente este sector de las actividades primarias en el primer trimestre del año se comportó
un crecimiento de 1%. En 2018, este sector creció al 0.7%. Y este mismo comportamiento vimos en 2019 cuando vemos 1.7%. Obviamente vemos nosotros que este porcentaje, ¿no? El 2.2%. Vemos nosotros que esa conducta que va asumiendo este primer trimestre del año. En las actividades básicas, en las primarias. En las actividades secundarias vemos un decrecimiento del menos 0.2% en el primer trimestre de 2017, en 2018 menos 0.3% en el primer trimestre del año, pero en el primer trimestre del año de 2019 el menos 0.8%. Eso es. Viene en esas bajas y viene como que recuperándose para este año del 2018. Naturalmente. Y en las actividades terciarias, que es el sector que más creció, ahí vemos puntos positivos. Vemos el 0.6% en el primer trimestre de 2017, en 2018 el 0.4%, el 0.1%, y en el 2019 se estima en el 2.7%. ¿Por qué comentamos este dato? Porque se dice por ahí que en el primer trimestre del año las personas, los consumidores, solo hacen consumo de bienes para sobrevivir, porque el último trimestre del año, que es el que abarca octubre, noviembre y diciembre, se dispara el consumo y eso hace que se suma el crecimiento de la economía. Y naturalmente que en este primer trimestre del año, que empieza el año que sigue, las personas solo consumen lo que necesitan para sobrevivir. Sí. ¿Comentabas algo? Sí. Además también tomar en cuenta que en todo inicio de sexenio empiezan pues con esa tendencia pues, claro, de irse normalizando conforme pasan el sexenio. Me parece bien. Entonces vemos nosotros cómo estos trimestres del primero y el segundo del año se comportan de esa manera con respecto a las actividades básicas de los sectores de la economía. Obviamente. Vemos nosotros que en 2017 un comportamiento bastante interesante que va desde todo el Producto Interno Bruto desde el 2017 fue de 0.4 en el primer trimestre del año, 0.4 en el segundo trimestre del año, menos 3.04 en el tercer trimestre y en el último trimestre, que es el que hablamos nosotros, crece a 1.1. ¿Cómo podemos entender nosotros el crecimiento de la economía? Pues estos porcentajes que se ven del comportamiento de acuerdo a cada trimestre, se hace una sumatoria y se divide entre 4 y ese es el crecimiento que se da en la economía. Que se va dando ya a cuando se suma anualmente, ¿no? Claro. Obviamente, sí, decías. Sí. Obviamente, lo que nosotros comentamos aquí es porque son datos que el INEGI va calculando, va estimando de acuerdo a algunas preliminares que va teniendo a lo largo del año. Y ya cuando termina 2017, que terminó y empezó en 2018, es cuando INEGI saca datos ya reales sobre el comportamiento de la economía. Eso pasó con 2018. Esa es la información que tenemos ya real que INEGI sacó. Y ahora, eso nos sirve para hacer el pronóstico. Claro. Para hacer pronóstico para 2019, ¿no? Que ya tenemos para el primero, que fue 1.7, y se pronostica para el siguiente, el 2.1, ¿no? Claro que sí. Entonces vemos nosotros cómo va la economía comportándose, cómo ha ido, y si tú revisas, vemos nosotros que ese comportamiento es bastante similar en 2017, en 2018, y me da la impresión que ese mismo comportamiento, esa misma conducta manifiesta durante 2019 en el primer trimestre del año. Sacó INEGI esta información reciente y todavía comenta INEGI que para el 21 de marzo ellos van a dar la cifra exacta porque son unos preliminares que tienen ellos con respecto al primer trimestre de la economía de 2019. Ya datos definitivos. Ya los definitivos. En el siguiente trimestre son estimaciones que hacemos nosotros. ¿Cómo hacemos estas estimaciones? Vamos nosotros revisando el comportamiento de los años anteriores y vemos cierta similitud en cuanto al crecimiento de la economía. Así es, sí, en base a los datos preliminares que se dieron. Podríamos decir entonces, ¿qué pasó con el crecimiento de la economía en estos trimestres? Prácticamente vemos un comportamiento similar a los años anteriores. A los años anteriores. ¿Qué significa que no creció la economía? Dicen los especialistas que para que la economía crezca al 4%,
se necesita una inversión de 50.000 millones de dólares. Pero en las cifras que hemos manejado nosotros revisando el crecimiento de la economía, se ha invertido solo entre 22 y 25.000 millones de dólares. Por eso vemos nosotros un crecimiento mediano, mediocrón con el 2.2, 1.9, 2%, porque eso es lo que se requiere, es lo que se requiere. Ahora, los especialistas decían de que si esta economía nuestra queremos que crezca al 4%, este proyecto que tiene el gobierno federal actual, que encabeza López Obrador, dicen que si todos estos proyectos que hay en la zona sur-sureste, si se detonaran esos proyectos, si se detonan esos proyectos, es probable que crezcamos al 4%. Y ese 4% será histórico si lo logramos, porque si revisamos los sexenios anteriores, no hemos crecido desde 1960 y tantos, 60. De los 60 y tantos, que se crecía el 4%, 70, ¿sí? Ya no se ha vuelto. Hasta los 70 empezamos a crecer, que empezó la crisis aquí en el país y no crecíamos con esa tasa. Entonces se cree, se piensa, dicen los especialistas, que si se invierte el famoso Tren Maya que se va a construir, la refinería que se va a hacer en Tabasco, toda la obra de infraestructura que se necesita en el sureste, la conectividad que no tenemos con la otra parte de la República. Entonces, seguramente esa inversión que se realiza en el país va a permitir de que se pueda crecer a ese porcentaje que estiman del 4%. Sí, detonará, pues, esa inversión detonará el crecimiento al 4%. Que eso es lo que ellos estiman, ¿no? Sí, que ellos estiman. Naturalmente que tenemos que pensar que si esos proyectos se realizan, esto es viable. Entonces vemos nosotros con un crecimiento bastante similar y yo creo que esto lo vamos a ver real a final del año. Es un primer año del gobierno actual, el presidente va a cumplir sus 100 días de gobierno, están con su plan de desarrollo, están con impulsar los proyectos que ya tiene en ese plan de desarrollo y seguramente vamos a tener que atender, vamos a visualizar en lo que viene estos proyectos que están impulsando. Regresando, seguimos platicando sobre este tema, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto, Bolívar y yo, estos temas de interés para todos nosotros. El que crezca la economía nos beneficia a todos, porque significa que hay inversión, que hay empleo, que hay productos, que hay consumo y hay bienestar para todos nosotros. Por eso nos atrevemos nosotros a hacer ese análisis de cómo se va comportando la economía nuestra a lo largo del año. Y precisamente es lo que estamos comentando, ¿no? Es importante que veamos que ojalá y los que estiman que se cierra en 2% podamos ver una cifra mayor a fin de año. Y que eso significa que la inversión creció y gente que está trabajando y obteniendo ingresos para sobrevivir. Pero bueno, este tema bastante interesante acerca del crecimiento de la economía. Nosotros damos seguimiento a lo largo del año y si ustedes nos ven en los próximos meses, cuando termine este trimestre, volveremos a tomar los trimestres para hacer un recuento. Y veríamos cómo va. Así es el comportamiento que tiene, ¿no? Y así lo vamos a ver porque sí es de interés para todos nosotros esta manifestación de la economía, cómo se comporta. Pero hay un evento muy importante que ya lo tenemos encima. El domingo 14 empezó con Domingo de Ramos y es un evento mundial. Es un evento que se celebra en Tabasco, que se celebra en el país, que se celebra en el mundo. Y no es más que lo que llamamos Semana Mayor o Semana Santa. ¿Cómo se vive la Semana Santa en Tabasco, empezando por de lo particular a lo general? ¿Cómo se vive la Semana Santa en Tabasco? ¿Qué es la Semana Santa, o sea, realmente? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la conmemoración cristiana por excelencia, que se vive en todo el mundo. Son días que tenemos muy presentes en las diferentes partes del mundo, el mundo cristiano, la fe cristiana. La fe cristiana. Y obviamente está muy arraigada en este grupo de personas que tienen esa fe, que tenemos esa fe en Cristo y vivimos esa experiencia. Obviamente empieza con lo que llamamos Domingo de Ramos, que el día 14 empezó.
¿Qué significa el Domingo de Ramos? Se dice, por lo que he leído, el libro de la Sagrada Escritura, Biblia, que es cuando Jesús llega a Jerusalén, llega con montó un burrito, dice la Sagrada Escritura, y las personas que ven llegar a Jesús levantan algunas plantas, algunas palmas, y le van aceptando su pasada, le van hasta alabando, le van diciendo cosas a Jesús. Obviamente, ese que llega el Señor Jesús ahí a Jerusalén, Él va a celebrar la última cena con los 12. Entonces, eso nosotros nos queda presente, llamamos Domingo de Ramos, porque el sacerdote hace un evento bastante parecido en las parroquias, y entonces se inicia el Semana Santa. Obviamente para nosotros inicia este evento importante por varias razones y tiene muchas funciones. En primer lugar, la parte de la fe, impulsar y sostener la fe cristiana. Y por otro lado, la parte del gobierno es un evento donde él ve que es probable que el consumo que se hace durante esos días, en los lugares donde se vayan, pues contribuye precisamente al crecimiento de la economía, que es el tema que acabamos de abandonar hace un ratito. Que reactivar la economía. Por eso esos temas, ¿no? Son esos eventos, y ese es el primer evento largo del año, porque hace unos días vimos, en el mes de febrero, vimos un día del famoso amor y la amistad, pero es un día. Pero ahorita es el evento más largo y esperado del año. 2 semanas que vamos a estar aquí de asueto. Entonces el gobierno ve 2 puntos de vista. Uno, el punto de la fe, de la tradición, de las visitas a los pueblos y la derrama financiera de dinero económica que hay todas estas personas cuando se visitan ahí. Aquí en Tabasco, obviamente hay muchos puntos donde ir. Aquí visitamos la parte de los viacrucis. Hay viacrucis con muchísima tradición aquí en Tamuntey. En varias colonias. En varias colonias. En el centro, en Tamuntey. Y se llena, y eso significa que las personas que van ahí consumen refrescos, consumen comida, consumen, y eso significa gasto, y eso significa que la economía va a crecer. Sí, se mueve, ¿no? Aparte de la población que viene de otras entidades y que están en ese momento aquí. También. Así es. Y entrevistaron al presidente de la Canaco, Miguel Ángel de la Fuente, y hace un comentario. A mí me quedó chiquito lo que él comenta, porque Tabasco son 17 municipios, y él dice que la derrama que estiman aquí en Tabasco en estos días de la Semana Mayor es un aproximado de 30 millones de pesos. Se me hizo poquito, porque él nada más se reflejó en los lugares que se supone que son más visitados. La playa, que es paraíso. Huimanguillo, no sé por qué lo incluye. Centla, porque también es la parte de la playa. Macuspana y Tenosique. Entonces dice, la derrama que encontraremos nosotros en cuanto a los gastos que hacen los visitantes que van a esos lugares, lo estima en 30 millones de pesos. Pero también las gentes, Villahermosa se vacía en esos días. Se van a los otros pueblos, a los otros municipios, a los otros 12 municipios del estado y consumen, quizás se hospedan o se van a familiares, pero también hay lugares muy interesantes, aparte de ir a la iglesia, a misa y a toda la celebración que se hace desde el Domingo de Ramos, hay lugares por visitar. Los ríos de Tabasco son maravillosos. Hay ríos en donde tienen balnearios. Hay balnearios que existen ex profeso aquí en Tabasco. Entonces yo me atreví a hacer un cálculo un poco así a la ligera, por llamar de alguna manera, porque si él dice que son 30 millones en 7 municipios, ¿en qué? Paraíso, Mugambillo, Centra, 3, en 5 municipios, los otros 12 municipios, me hice un cálculo bastante conservador de 10 millones de pesos más. Entonces, así conservadoramente, hablamos de 40 millones en estos 15 días que vamos a estar nosotros de asueto aquí en el estado de Tabasco. Se me hizo muy Si te fijas bien, todos los municipios tienen ese arraigo cristiano. O sea, creo que en todos los municipios, en Tacotalpa se te pasó, en Tacotalpa también fomentan esa parte de la Semana Santa. En Nacajuca también atrae, atrae turistas, pueblos que pueden consumir. Creo que por ahí podría estar esa parte
Claro. que derrama, pues derrama económica. Bueno, yo creo que por ahí está el gasto que se hace, unos 40, 50 millones de pesos será la derrama que se hace, porque se consume pescado, se consumen varios productos que no... Pescados, a lo largo del año, mariscos. sí, y el hospedaje, hospedaje. los restaurantes, las bebidas. Entonces, yo considero que entre unos 40 o 50 millones de pesos será la derrama en el estado de Tabasco. Los hoteles. Los hoteles en Tabasco existen 92 hoteles en todo el estado de Tabasco, de buen nivel. Obviamente hay categorías, están los 5 estrellas, los 4, 3, 2 y hasta los que no tienen estrellas. Pero se hospeda uno ahí, pues. Entonces van precios, yo revisaba datos que van precios desde los 300 y tantos pesos hasta los más de 2,000 pesos diarios por dormir solo en eso. Por noche. Por noche. Hay también los paquetes que ofrecen ellos también. a los visitantes que vienen desde, que incluyen boleto de avión, que incluyen los desayunos y las semanas que se maneja aquí en Tabasco. Sí. Los hoteles... Y te ofertan las rutas, ¿no? Claro. Como ir al Yuncá, por ejemplo. El Yuncá, las rutas del cacao, a las haciendas cacaoteras. En Teapa, la Azufre. Y la otra ruta que es ad hoc con la Semana Santa, que pasan a los lugares, a los santuarios que hay, por ejemplo, que está aquí en Cupilco, ¿no? En Cupilco. En Cupilco, y lugares que van marcando para ser visitados. Sí. Son rutas que ya se establecieron. Y por esa razón, dime. Y que ofertan, pues, para el público visitante, ¿no? Entonces, los hoteles hablaban que tienen vendido un poco más del 50% de los hospedajes en el estado. Y yo revisaba datos y no están caros, están cómodos. Los hoteles en Villahermosa están cómodos, están a la altura de cualquier hotel del mundo. Y en cualquier hotel que tú quieras estar, a veces está mejor. Y te ofrecen, por ejemplo, el desayuno y una de esas vacaciones en un hotel a gusto, que te levantas a la hora que tú quieres y te duermes a la hora que tú quieres y te atienden muy bien, disfrutando este calor de nuestro estado Tabasco. Entonces los hoteles están en esas condiciones, ofrecemos los balnearios que hay, es profesor Villahermosa, a nosotros nos queda cerca cualquier playa en el Golfo, la de Paraíso, o las que están en Centla, o si te quieres ir a las grutas de Cuponá que tenemos aquí en Teapa, o a los ríos, o a esas cascadas de agua blanca que tenemos en Macuspana. Es decir, realmente Tabasco tiene muchísimo por visitar. O las rutas que están trazadas por el gobierno del estado, que son las cacaoteras, que son la sierra, el centro, Villahermosa, te ofrecen muchísimas cosas de entretenimiento aquí en nuestra capital y que puedes vivirla ahí. Entonces yo creo que por ese lado el hospedaje en Tabasco está garantizado. Está garantizado y el asueto está. Así es. Y que no tengan miedo en visitarnos, hombre. No somos malas personas, somos buenos anfitriones. Y todo lo que se diga de todo eso, no le creas el 100% de lo que sé de nosotros, ¿no? Siempre visítanos y aquí estaremos con ustedes, porque es una semana en donde podemos movernos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Y por ahí ve Tabasco, esa parte de Tabasco. Tenemos que ofrecerle a todos ustedes, los visitantes, un espacio aquí de vida. ¿Decías algo? De vida, o sea, que pasen una semana o las 2 semanas inolvidables, pues, o sea, con confianza, no hay una buena seguridad y el servicio de calidad. Además, yo vivo por Macuspana la otra semana, el fin de semana pasado, y hay una vigilancia extrema en todas las carreteras. Ves tanto en la Marina como el Ejército, como la Policía Federal y Estatal, en casi todas las carreteras del estado. Y en las playas también, que se ve. Claro. Y en la ciudad ni se diga. Obviamente que hay lugares en donde no se puede prever estas cosas de lo que nos dicen a diario, y entonces vemos nosotros que hay cosas que encontramos de lo que se dice en la prensa, ¿no? Sí. Pero ya son cosas Pero son menos, ¿no? Son menos. Y muy marcadas, muy ¿en dónde es, pues? En lugares que tampoco te metas. Tampoco es para el turismo, ¿no? Salvo que te quieras arriesgarte por ahí, y entonces que desconoces y por ahí va, ¿no? Como en todas partes, que hay zonas muy delicadas. Muy delicadas. Una vez una de mis hermanas fue a Nueva York y resulta que le dice, no vayan a la zona del Bronx. Y se fueron de tercas porque el que los guió quería llevarlos para allá. Arrepentida estaba. Y te están diciendo, no vayas para allá. Como aquí, no vayas para tal lugar y eres necio y de terco y vas a la hora que no debes de ir.
Así es. Entonces te encuentras con sorpresas y luego dicen, Tabasco pasa tal cosa. Y una cosita, en un lugar muy señalado, ya es Tabasco. Entonces, yo no es todo lo que se dice de Tabasco, hay gente muy buena aquí en Tabasco, todos somos buenos anfitriones, nos gusta recibir a la gente que viene y más en particular en esta semana de Sí, guardar, sí. Semana Mayor. Semana Mayor. Muy bien. Seguimos platicando de regreso al Express. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa Aprendamos de Economía y seguimos platicando este tema de bastante interés, como comentamos al principio, de que esta es una proyección no nada más local, sino nacional y mundial. En este día, en esta tardecita, en donde aquí estamos trabajando para ustedes, en este canal 35, y mandamos un saludo a todos aquellos que nos sintonizan en este momento. Cuídense, estos días son muy difíciles para andar en muchos lugares, se dan los accidentes que son imprevistos, no los queremos porque a veces le decimos, dicen los papás, ya ves que te castigó Dios por terminar. No, lo que pasa es que todo el mundo concurre a los lugares que casi no son concurridos durante el año y ahí vamos todos, ¿no? Y se genera una serie de accidentes. Si van a salir a carretera, por favor revisen ese coche, cómo está, chéquenle las llantas, vayan a checar que le afinen el motor, no prevean todo eso. Mi sugerencia es no manejen de noche. Por favor, manejen de día todo lo que puedan y si le entra la noche, busquen un buen hotel en donde hospedarse para pasar la noche. Es difícil manejar de noche, nuestras carreteras todavía no están al 100, más las carreteras que hay del sureste que no las han arreglado. Yo creo que por ahí va el asunto. Cuídense en esto. Si salen, no, si toman no manejen, ¿no? Esa es la recomendación número 1. Pues a nivel nacional esta celebración se hace, este es el, como comentamos al principio, es el primer periodo vacacional largo del año, la Semana Santa. Naturalmente que la razón por la cual revisamos, si ustedes ven por bloque, es porque tiene una razón, un sentido, impulsar el crecimiento de la economía. Así es. Ese es el sentido. Y prácticamente la celebración de Semana Santa se da en todo México. En todo México. O sea, no hay una excusa que sea del sur o del norte, no, es todo México. Claro, con sus particularidades especiales o típicas de la región, pero en todo México se celebra esta semana. Se dice, según cálculos de Conducef, que cada mexicano que va a salir a celebrar la Semana Santa tiene un promedio de 3,500 pesos por persona de gasto para esas de vacaciones que tenemos por ahí. Se estima que durante esta semana la derrama de dinero que se va a hacer es más de 49,000 millones de pesos durante esta semana. ¿Cuáles son los destinos que escogen los viajeros de esta Semana Mayor? La playa. Es el destino preferido. Número 1, la playa. La playa. Número 1. Y otros, los lugares históricos donde se celebra la pasión y muerte del Señor Jesucristo, en esos lugares van. La Concanaco estimó que durante estos días de asueto que hay, se movilizarán más de 15 millones, 13 o 15 millones de personas a nivel nacional. 10 millones son visitantes, son nacionales. El resto son extranjeros. A pesar de todo lo que se dice en este país afuera, los que no quieren a México, porque realmente hay personas que no quieren este país y aquí viven. A pesar de todo eso, esta semana se estima de más de 3 millones de personas que van a visitar México. ¿Y dónde van a ir? A donde puedan. Las agencias de viajes señalan que 1/3 de los turistas que vienen, que van a moverse en la Semana Santa, van a gastar entre 9,000 y 15,000 pesos por persona en paquetes a lugares bellísimos como Cancún, Acapulco, Los Cabos y Puerto Vallarta, a esos lugares. Obviamente, esto se debe a que hacen una combinación de descanso, de turismo, de aventura,
de reventón, como yo comúnmente. Obviamente es la vida nocturna que muchos compañeros se van a meter en esos lugares. Como de los centros Acapulco, vacacionales. como Cancún. Que tienen esos cabos, que tienen esos lugares. Muy especial para eso. Entonces, pero hay otro tipo también, hay otro tipo que va, por ejemplo, al Cañón Minero, claro. Van a más un poco cultural, como a San Cristóbal. Yo veía un dato, San Luis Potosí tiene una tradición, no es playa, ellos fincan su turismo de esta semana en la parte religiosa. La parte religiosa. ¿Y sabes cuánto estimó la Canaco de allá? 255 millones de pesos de la rama en esa parte del país. Hay turismo para todo. Para todo. Y no hay playas. Ellos van, es semidesértico esa zona y van a lo que van. Entonces, también están abiertos a recibir los que vayan a esa parte del país. Obviamente, a lo que sabes, a lo que tú vas a visitar en esa parte. Luego la Conducef, fíjate, que vamos a ir apoyándonos en esta parte porque ustedes que lo fuéramos comentando, maneja unos tips para viajar en Semana Santa, disfrutar tus vacaciones sin que te afecten tus finanzas. Y nos dio ¿cuántos? 8 puntos, 8 tips para que disfrutes tu Semana Santa. La primera, planea y define tus objetivos. ¿Cuáles serían? ¿En dónde sería tu Semana Santa? ¿Te vas a ir a qué lugar o te quedas en tu ciudad? Defínelo. Si sales, define a dónde vas. ¿Qué quieres? Un plan. Defínelo. Planea tus objetivos. 2. Determina el itinerario y ajusta tu plan de gastos. A veces gastamos más de lo que tenemos. Hay que revisar cuántos días vas a estar, el presupuesto con que cuentas, el presupuesto familiar. y cuánto vas a gastar, en dónde te vas a hospedar, porque a veces la tarjeta de crédito la llenamos al tope y después a pagar durante un año algo que disfrutaste solo una semana. Bueno, la otra, ¿qué transporte vas a utilizar? ¿Avión o autobús? Nosotros que ya tenemos un poco más de edad, que somos profesores o alumnos que son de la universidad o de diferentes escuelas, los autobuses tienen un descuento hasta del 50% por ser estudiante, por ser profesor, por ser de la tercera edad, y puede ser bueno viajar en autobús. En las líneas aéreas, estos manejan paquetes que van desde el avión, el hotel y lo que te ofrecen. Alimentación, todo. Y a veces ofrecen buenos descuentos en las líneas aéreas. Entonces, obviamente, tienes que pensar hasta en el boleto que vas a comprar, que realmente el boleto sea un día antes de que acaben las vacaciones y empieces tus actividades diarias prácticamente. Sí, prácticamente tiene que ser organizado la familia, ¿no? Definitivamente. Definitivamente plantear que desde mucho antes hacer esta planeación por lo de los boletos. Puedes encontrar boletos muy, muy baratos, pero con cierto grado de anticipación. Si lo compras con mucho tiempo, pero ahora, en este mes. Así es. O algo mucho antes, Mucho antes, sí, mucho antes para poder hacer esa planeación. Y obviamente así el recurso rendirá más, ¿no? Claro. Entonces, y puedes conseguir buenos boletos ya a buen precio. La otra es, si vas a usar tu auto como una opción. Si vas a usarlo, ay Dios mío, tienes que llevarlo precisamente con la persona que te lo revise, el mecánico. Que lo cheque de todo si no es auto nuevo. Y aunque sea nuevo, que también le den ese mantenimiento. Así es. Porque es terrible cuando vas en la carretera y te quedas tirado porque le falló el motor. Cheque el tanque de gasolina, por favor, no te vayas por gasolina. Y la otra, cuando te ponchas porque llevas unas llantas lisas. Así es. Entonces, esas cosas, si te vas en tu auto, por favor, checa que tengas todo. Lleva un seguro, por favor, compra un seguro de auto, una póliza de seguro. Lleva una guía, un mapa al lugar donde vas a ir, algo de medicamentos por lo que te pueda pasar ahí, y un extinguidor porque no se pueda calentar tu auto y se te queme. Entonces son recomendaciones que hace Conducef y obviamente hay que un poco tomarlas en consideración. Sí, eso es muy importante tomarlas en consideración porque te encuentras en un lugar que no es tuyo y las presiones, y si llevas todo tu equipo, fácil, ¿no? Y te quedas tirado. Sí, terrible la carretera. Terrible, terrible.
Entonces la otra es que hay que encontrar la opción de hospedaje la más viable. ¿Qué es esa parte? Agarra tu teléfono, métete a internet y consulta el hotel donde te piensas hospedar. Si es cerca de la playa, no cerca de la playa. O consúltalo. Porque resulta que reservaste y llegas el día y ya no tienes el cuarto. Ya no está la reservación. Entonces, consúltalo. Y consúltalo. Y confirma. Y confirma. Si es por una agencia de viajes, vuélvete a conectar con la agencia de viajes para el lugar donde vas a ir y que te lo confirme. Porque es terrible que llegas cansado si vas manejando, llegas asoleado o ya en la noche que tú vas confiando en que tu cuarto te está esperando. Ya está, ya. Y no está. Entonces es importante que encuentres la opción más viable de hospedaje. A veces lo barato sale caro y es importante que nos veamos en un lugar bien. Y no hospedes en lugares que al rato es gente que te abre la puerta, ¿no? Sí, inseguro. Inseguro, eso es importante. Hay gente que viaja con eso del famoso todo incluido. All inclusive. Todo incluido. Entonces, si vas a viajar con ese paquete, es importantísimo que cheques que incluye ese paquete, el todo incluido. A veces te ofrecen el avión o te ofrecen el transporte en autobús, los alimentos que se dan en el hotel. ¿Y qué más? Sí, pues puede ser que irlo confirmando también de que se vaya dando como lo firmaste en el paquete, ¿no? Claro. Sí, porque luego a veces no se cumple cierta situación que ya había acordado, ¿no? Y ya llegas allá y bueno, pero es que te estaba en el paquete. No, resulta que no. Y esto no, esto tampoco, ni el desayuno, ni esto. Y resulta una sorpresita que te encuentras que lejos de ir a disfrutar, pasas un mal rato, ¿no? Y si llegas y resulta que no encontraste tu reservación, ¿y a dónde duermo? ¿A dónde me hospedo? Y a veces son muy especiales los hoteleros. Cuando no tienen clientes, ¿qué te ofrecen? Pero cuando se llenan, no tienen ese tacto de decir, bueno, usted reservó, pero mire, pensamos que no venía porque usted vio fuera de hora, pero ya pagaste, porque tienen hasta tu voucher ahí de la reservación que hiciste. Así es. Que te coloquen en otro lado. Debes tener ese cuidado, ¿no? Ese cuidado para checar. Obviamente es importante. Y es bueno viajar con ese paquete todo incluido, porque te evitas muchísimas cosas. Pero hay que checar cuánto cuesta, ¿no? Las ventajas y desventajas que te tiene, ¿no? Que se tenga, ¿no? Yo creo que importante es cuando vas a un lugar, debes estar seguro de qué tan distante va a estar donde vas a disfrutarlo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en Cancún, quedas lejísimo y haces otra erogación para transportarte de un lugar a otro, ¿no? Claro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y aprovecha el turismo cultural. En las ciudades como Villahermosa, en las ciudades grandes o capitales de los estados, hay turismo cultural. Hay lugares para visitar. Tú decías el caso del Yunca. Tú decías varios lugares que podemos visitar nosotros. Pero regresando, seguimos platicando el tema, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Platicando este tema de la Semana Santa aquí, Bolívar y yo, aquí en su programa Aprendamos Economía. Hay un teléfono en el estudio, llámenos el 358-1596, sus mensajes, sugerencias, lo que usted quiera decirnos a nosotros. Y disfrute esta semana. Si no quiso salir por cuestiones personales, por cuestiones familiares, por la propia fe que usted vivirla aquí en la ciudad, disfrútela también. Si tuvo que salir, si son mucha gente, Villahermosa está formada de gentes que vinieron, de familias que vinieron de los pueblos, de los municipios. Vayan a visitar a sus familias, pásense un ratito. Son momentos para estar allá, acercarnos a estos momentos importantes con la familia, con esas personas que nos vemos seguido. Claro. Tenemos familiares en otras partes del estado. Hay que irlas a ver. Es un momento importante. Si no puede o no quiere, lo que sea, disfruta también la semana aquí en casita
Villahermosa tiene mucho para ofrecer. Por eso comentamos estos tips que dice conducir para manejar la semana y estas vacaciones, cómo planear y definir sus objetivos de las vacaciones, determinar el itinerario que a dónde vas a ir, si te vas a trasladar en avión o autobús, si vas a usar tu auto, o cheque el hospedaje que que reservaste, checa si vas a trabajar, a viajar con todo incluido. Y final, 2 puntos importantes. Si estás aquí en Villahermosa y no vas a salir, aprovecha el turismo cultural, hombre. Eso ofrece museos, ofrece festivales, ofrece transporte urbano, turismo urbano, sí, que visita los lugares más importantes de la ciudad. Vas al Yucatán. Y eventos religiosos, como todo lo que es la pasión. Ándale, Puedes pero puedes vivir, llevas tu sombrillita por el sol, que es bueno en estos días, estás alumbrando un poquito el sol, en momentos se nubla, otra vez está, pero ve. Entonces la ciudad te ofrece esto, a veces hay hasta descuentos del 50% en estos lugares que el gobierno ofrece, y a veces hasta entrada libre para estudiantes, para profesores o personas de la tercera edad. Entonces puedes seguir el turismo cultural. Y la otra, es importante la forma de pago de estas vacaciones. Si vas a usar tarjeta de crédito, usa aquella que la tasa sea menor de interés. Que si vas a reservar por agencias de viajes, checa con la agencia de viajes para que no te afecte mucho. Y la recomendación, compadre, es que ese gasto que vas a hacer no sea más allá del 30% de tus ingresos. Porque después, cuando regresas, la triste realidad de lo que tú vas a manejar de aquí hasta lo que te haga falta. Entonces, obviamente, cuando reserves con tus tarjetas, revisa las políticas, el sistema de pago y los hoteles, qué va a pasar con las cancelaciones cuando no puedas llegar o cuando te cancelan. Entonces, esos puntos que acabamos de mencionar son importantes que los tomes en cuenta para que se vayan a detalle para que lo puedan. Claro, que los tomen en cuenta simple y llanamente, porque luego son sorpresas cuando llegamos al lugar donde vamos. ¿Te parece? Sí, así es. Bien. ¿Algún comentario extra sobre ese tema a lo nacional? Ya, pasamos al punto que sigues. El tema de la Semana Santa a nivel internacional. En el mundo, la fe cristiana ha permeado en todas partes. China tiene más de 1.500 millones de personas. Es la más poblada. Y la más poblada. Pues hay más de 2 millones, es poquito, de cristianos en China, en Vietnam, en esa parte de Asia, partes que no, en la India, en donde no se celebra eso, porque es otra religión, ellos tienen el budismo, y en India el hinduismo. Entonces, en esas 2 partes de Asia, donde está la mayor parte de la población del mundo, Cristo ha hecho presencia. Sí, así es. Entonces, ahí se celebra toda esa parte, y a nivel mundial se celebra la Semana Santa. ¿Quiénes viven esa tradición? Es una festividad cristiana y religiosa que se celebra en todo lugar del mundo donde se practica el cristianismo. Las procesiones son protagonistas en 5 países durante la Semana Santa. De ahí en todas las demás, ¿no? Obviamente la tenemos en Europa, España, Portugal, varios países de Europa, todos los países europeos, Italia. Ajá, de América Latina. Sí, América Latina, todos los países de América celebran esto, donde es más exacerbado es en Perú, donde sí está con bastante arraigo es en Perú. Un lugar que le llaman comentaba ellos, esto que, por ejemplo, es muy curioso en el caso de América Latina, porque es una fusión europea, española, pero con los nativos de acá. Nacional, sí. Realmente, por ejemplo, si vemos en el caso de México, vemos que cómo diferencia entre un estado y otro estado la celebración de esta actividad. ¿Por qué? Por esos arraigos que dejó la cultura anterior, ¿no? Se fue mezclando y formaron esta parte que estamos hablando, ¿no? Que unos se dedican, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que es ya clásico el evento de Semana Santa, diferente, por ejemplo, a Oaxaca, ¿no? Es el mismo evento, pues, pero con las características diferentes de su origen. Fíjate nada más. Y que me comentaba hace un rato que en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Perú
yo leía por ahí una investigación que dice, hay un pueblo que se llama Ayacucho y que le llaman la ciudad de las iglesias. Algo parecido como en Puebla, en Cholula, ¿no? Algo parecido en Cholula, ¿no? Que en Cholula hay muchísimos templos católicos. Hay uno diario. Muchísimos, no sé ni cuántos hay, yo nunca no he checado ese dato. Pero igual en Ayacucho, en Perú, en ese pueblo, hay muchísimos templos religiosos católicos y le llaman la ciudad de las iglesias. Es donde se celebra más exacerbadamente la fe cristiana, la Semana Santa. Así Y es. de toda América, toda, incluyendo las islas, y todo, toda América. toda América. Pero en ese lugar muy especial. Y yo tengo un amigo allá en Perú, que le mando un saludo a Gustavo, que está por allá, que nos ve. Un saludo a Gustavo, nos ve por internet. Por internet. Porque él se manda mensajes, te vi, trataron tal tema. Saludo a Gustavo si nos estás viendo. Entonces, me comentaba de que en ese lugar hay mucha afluencia para ir a visitar esa zona de Perú. De Perú. Porque es muy especial la celebración que ahí se realiza. Porque ese es el lugar único que hay, pues. Entonces, me dice, cuando vayas a Perú, avísame y vamos. Pero sí sería interesante, no creo que sea muy caro volar a Perú, pero bueno, algún día quizá lo visitaré por allá. Claro, esa parte es muy importante, porque a veces te dicen, bueno, ¿y por qué es diferente en Tabasco, no? ¿Y por qué en Tlaxcala es así? ¿No? Son esos vestigios que nos van quedando de nuestros antepasados, ¿no? Como una mezcla de esas culturas, ¿no? Multicultural desde el país, caramba. Así es. No mira, nosotros colindamos con Veracruz y con Campeche y son diferentes hasta en la cultura de la comida. Con Chiapas, que está aquí abajo, ¿no? Entonces, solamente con Chiapas lo único que juntamos es el pozol, que es parecido. Que lo llevaron para allá ellos, de aquí, que se lo apropiaron. Entonces, hasta el tamalito chipilín se queda de ellos, ¿no? Entonces, vemos nosotros que es que es un mosaico México, y aunque permeó en todas las culturas de los 32 estados del país, permeó la fe cristiana, permeó esta celebración, pero tiene una connotación muy diferente, como también en América. No puedo negar que en todo el continente americano hay, hasta en los propios Estados Unidos. Hasta los propios Estados Unidos. No son católicos, hay la mayoría de las personas, pero hay grupos que celebran esto. En Alemania. Entonces, sí, por ejemplo, ¿no? Decías, es una celebración que tiene arraigo a nivel mundial. Por eso es importante, por eso para mí era interesante que tocáramos este tema, porque son dos vertientes que revisamos, la vertiente del dinero, la vertiente de la economía, la vertiente del crecimiento económico, ese gasto que hacen las personas, y que no nada más aquí en el mundo. Yo no encontré datos duros acerca de lo que gasta la gente que van a vivir la Semana Santa en Italia, por ejemplo, en Roma. Entonces, llega gente de todo el mundo pues, a esa parte. Entonces, ¿cuáles son los gastos? Imagínate. Entonces, esa vertiente del gasto, de lo que no nos medimos en esa época, entonces eso es importante, y la espera es uno de los 5, del top de los 10 eventos del año. Este es uno de los más esperados. Sí. En el caso de México son 2 semanas que se tiene de asueto y que se aprovecha por esa. Y esa es la parte, ¿no? La parte financiera. Así. ¿Cuánto gasta la persona? Y el clima, ¿no? Que son los últimos días, el jueves, viernes y sábado, y domingo, ¿no? Que claro. Es lo más fuerte, ¿no? Claro. Y la otra es la fe. Nosotros a través de la fe, rescatamos valores que ya hemos hecho a un lado, que nos hemos ido dejándolo de un ladito, y esos valores que la familia debe fomentar y manejar por la parte de la fe, por la parte de la fe que tú profeses, pero que debes prácticamente sumarla a la vida de las personas, ¿no? A tu familia, a tus hijos, porque esa fe, esos valores están en todas las 5 religiones y en los grupos que se han derivado de las religiones del mundo, porque el ser humano así es un ser, es bueno, así nacimos todos nosotros, pero al final de la vida hemos tomado rutas diferentes que hemos de ser buenas y nos hemos transitado hacia otra forma de vida que nos hace ser personas no gratas, ¿no? Entonces es por ahí la vida, ¿no? Por eso es importante que veamos esto, porque prácticamente el mundo cristiano católico son 40% en el mundo. Así es. Y que celebra esto. O sea, estamos hablando
de más de 8.000 millones de personas, ¿cuánto, ¿Qué- no? qué- cuánto? Sí. Y el resto, entonces se divide esta parte, ¿no? 40% de católicos en el mundo es una cifra bastante importante. Bastante De los, importante. de los más de 8.000 y tantos Así es. millones de seres que estamos habitando este planeta, algo así como 3.000 y tantos millones Claro. de personas. ¿Y cómo permea, por ejemplo, en Europa, la mayor parte de los países europeos, ¿no? Obviamente la América Latina es toda América Latina, pero en Europa, ¿cómo fluye toda esta parte de la actividad de Semana Santa? ¿no? Bueno, Ahí nace el catolicismo. O sea, Cristo inicia en Israel, allá en Israel, en Jerusalén, pero Roma, Pero esto se lleva a través del Imperio Romano, ¿sí? cuando realmente todo eso se traslada cuando Jesús es crucificado y los romanos estaban pendientes. Todo eso permea. Los 12 empiezan a ir a llevar el cristianismo a Y Europa. se va a Con Europa. Pedro, con Pablo, que llegan ahí y permean todo. Así es. Ya con el descubrimiento de América viene hacia... Y los hacia españoles lo todo, traen para acá los y se va prácticamente mezclando entre todos. Yo creo que por ahí ve el asunto sobre este tema y por eso es ser interesante que nosotros tocáramos por ahí esto. Me parece Les agradecemos a ustedes que nos hayan sintonizado este programa de Aprendamos Economía y realmente nos seguimos viendo el próximo martes y aquí nos encontraremos con un programa más de Aprendamos Economía. Gracias por sintonizarnos y que pasen unas muy buenas vacaciones. Cuídense en estos días, por favor. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.